¿Qué tal? Buenos días, grupo. Vamos a comenzar brevemente para realizar el recap de la entrada del día de ayer. Bien, contando con las pérdidas del día viernes, si no me equivoco. ¿De acuerdo? La cual, eso sí es verdad que no la he podido grabar, no por nada, sino porque el viernes borré el gráfico para hacerlo de nuevo, para tenerlo preparado para el día de ayer, lunes. Y claro, se me ha borrado dónde estaba la entrada. Entonces pues no me acuerdo dónde tenía la entrada y como me pongo ahora a pintar todo, pero bueno, aún así ya se sabe que, a ver, el riesgo perdimos el viernes, ¿vale? En base al reto de 0 a 10k y no pasa nada, simplemente al haber perdido, pues el día de ayer, bueno, que esto lo estoy grabando el día siguiente obviamente, el día de ayer me veía obligado a bajar el riesgo, ¿de acuerdo? Obviamente ya sabéis el riesgo que utilizo, pero si de todas formas queréis que haga un vídeo explicativo sobre la gestión de riesgo, pues lo haré encantado. Bien, pero bueno, vamos a partir de por qué yo tomé la decisión que tomamos ayer, que salimos en TP, ya todo el mundo lo sabe. Bien, vamos a ver. La situación es sencilla. El precio viene de una estructura completamente al alza. ¿De acuerdo? Venía de una estructura completamente al alza. Bueno, mentira, venía en esta parte de aquí, sí que vino de una estructura completamente al alza. Déjame que lo marque. Voy a marcarlo un momentín. A ver, vamos a ver. Creo que se ha quedado pillado esto. A ver. Vale, ahora. Venía de una estructura completamente al alza de aquí a aquí. Por decir, teníamos un rango completamente al alza exactamente desde aquí hasta aquí. Y el precio vino y nos rompió la estructura a la baja, dejándonos toda esa estructura de venta. Esta de aquí. ¿Qué pasó? Obviamente, a ver, por encima del 50 nos hizo sus cambios, se metió un bloque trampa, al cual yo no consideraba, obviamente, aunque a pesar de que fue ahí donde reaccionó, yo ese bloque trampa obviamente no lo consideraba debido a esta liquidez que me había generado aquí el precio, ¿no? Eso fue obviamente lo que pasó la semana pasada, es decir, así es como finalizó el precio, la estructura la semana pasada. Entonces ya esta semana directamente tuvimos la apertura a raíz de este quiebre, bien, tuvimos la apertura a raíz de este quiebre, el cual nos estaba indicando ya que estamos ante una estructura completamente bajista, es decir, todavía estamos en la continuación. Y aquí tenemos varias alternativas que hacer. La primera obviamente es marcar nuestro inicio y final de rango, el cual nuestro inicio es desde aquí arriba. Bien, nuestro inicio es desde aquí arriba. A ver, voy a marcar el FIBO, a ver si lo puedo marcar. Que no quiero que se quede ahí tan... Vale. Mejor así y mejor así. Perfecto. Bien, en primer lugar tenemos que marcar nuestros dos puntos de interés, que en este caso, bueno, marcamos el inicio, que está ahí arriba, bien, y el final, que está aquí abajo. Aquí tenemos el saque y aquí tenemos el choch. Ahí tenemos el final de rango, por eso lo tengo puesto desde aquí. Bueno, perdón, hasta aquí. Bien, una vez visto eso, tocaba marcar los puntos de interés, que en este caso eran el extremo y el decisional. Jesús, ¿eso porque es un decisional? Fácil, porque está por encima del 50 y porque saca liquidez de una zona anterior, que en este caso es esta de aquí. ¿De acuerdo? Es por eso que yo lo considero un decisional. Pero aún así no sería, me puedes preguntar, aún así no sería una zona arriesgada debido a los imbalances, también se puede pensar. Pero si parto de esa primera base la cual me saca liquidez, puede ser un bloque válido. Ya obviamente dependiendo del imbalance, se mantiene el mismo riesgo, se baja el riesgo o incluso no se toma la operación. Pero bueno. Bien, eso es en base a M15. Como tenemos M15 bajista, en M1 tenemos dos alternativas. Seguir operando la continuación bajista o, en caso contrario, operar el retroceso. ¿Eso qué significa? Que si en M15 estoy bajista y me bajo a M1 y tengo un rango bajista a lo mejor de aquí a aquí, yo puedo seguir operando la continuación creyendo que va a caer. Jesús, ¿y qué pasa si el precio viene bajista y de repente te lo rompe el alza en M1 su rango? Pues nada, va a indicar que como venía el rango de M1 bajista, haciéndome una continuación de estructura de 15 y de repente me la cambia al alza, va a indicar que también a pesar de hacerme estructuras de compra en temporalidades pequeñas, puede indicar hacer un retroceso mucho más grande de una temporalidad mayor. Bien, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bien, lo primero que hicimos fue entender M1 y en M1 obviamente nuestro rango bajista era de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Este es nuestro rango bajista. Lo que veis aquí que empieza por rojo y termina por gris es la estructura de retroceso. Me puedes preguntar, Jesús, pero ¿por qué validaste la estructura de retroceso si toda la estructura es bajista? Lo sé. Fácil y sencillo. Cuando vosotros tengáis un rango, independientemente de la temporalidad, tengáis un rango bajista, pero que en su punto máximo, como viene a ser esto, tiene liquidez, ¿veis esto? Que son máximos prácticamente, bueno, relativamente cerca. Cuando veáis ese tipo de situación, eso significa que el precio no va a respetar la estructura de venta. Jesús, ¿y cómo puedo operar si yo sé que no me va a respetar la estructura de venta? Operando el retroceso. ¿Cómo es el retroceso de una estructura bajista? Una estructura al alza, ¿verdad?
Entonces, lo que se tomaría en teoría como final de rango de la propia estructura bajista, también sería el inicio de la estructura alcista de retroceso. Es decir, aquí tendríamos el saque liquidez y el choch, a su vez que es el final de rango bajista, es el inicio del rango alcista. Todo el mundo sabe que patrón W para inicio, patrón M para final en la estructura al alza, patrón M y patrón W, inicio de estructura bajista y final de estructura bajista, literalmente al revés. Entonces, si aquí tengo yo un patrón W, me indica el final del rango bajista y también me indica el inicio de un rango al alza. Por lo tanto, perfecto. Ahí tenía yo mi inicio desde la parte de abajo. Jesús, ¿por qué desde la parte de abajo? Porque realmente esta fue la zona que me sacó liquidez. Entonces sí o sí lo marco desde ahí. Bien. Lo marco desde ahí exactamente hasta la zona de aquí. Aproximadamente que me hizo el final de rango. Quiero que veáis cómo el precio me rompió con cuerpo de vela a la derecha. Bien. Aquí obviamente este bloquecín grande que veis es un punto de interés de M15, que si queréis lo puedo tapar para no generar confusión. Es decir, dentro de la propia estructura de M1, esto que veíais aquí al principio del vídeo, esta es mi estructura de M1 de retroceso, pero con un bloque más grande para evitar que me dejen visto. Bien, no es nada del otro mundo. ¿Y qué hice yo simplemente? Aquí tengo yo dos alternativas a la hora de validar la apertura. ¿De acuerdo? Dejadme un momento que borre esto, que no genere confusión. Bien, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pues nada, simplemente tenía mi rango, mi inicio de rango desde aquí abajo. Jesús, ¿por qué desde ahí abajo exactamente? Una vez que nosotros tenemos el inicio de rango, tenemos que buscar un patrón M interno. ¿De acuerdo? El mismo patrón de final de rango lo tenemos que buscar de manera interna, es decir, en toda esta zona de aquí, para saber desde dónde inicia nuestro nuevo rango. Bien, ¿dónde está mi patrón M? Yo lo tengo aquí. Para ello tenéis que saber la secuencia del juego de velas, ¿vale? Si no, pues no vais a poder. Impulso, retroceso, impulso. Fijaros que ahí tengo mi patrón M, saca liquidez, hace choch, rompe a la derecha. ¿Lo veis? Ahí tengo yo mi patrón M. Y si no, no pasa nada, puede ser falta de un poco de práctica, es normal. Hay un montón de vídeos respecto a este tema en el canal, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Quiero que veáis cómo el precio viene aquí, me hace un impulso, me hace un retroceso y se impulsa de manera directa rompiéndome la estructura a raíz de este patrón M. Ahora, primer punto, ¿es una estructura directa? Sí. ¿Tiene patrón M previo? Sí. ¿Saca liquidez de zonas anteriores? Sí. ¿Se me posiciona en un bloque válido que sea mecha de parte inferior o bloque mitigado? Sí. ¿Al ser una continuación? Sí. Por lo tanto, inicio de rango válido. Y ahí arriba, pues como siempre, tengo mi final de rango. ¿Dónde está mi final de rango? Aquí, saque liquidez, choch, perfecto. ¿Qué alternativas tengo? Posicionarme en la zona del extremo por riesgo, obviamente, por eso tengo ahí marcado un bloque de M15 porque es un poquito más grande para evitar que me dejen visto, como he dicho, bien. Y mi segunda alternativa es esperar un subcambio de estructura por debajo del 50, es decir, que si yo tengo una estructura de venir así, esté por debajo del 50, me haga esto, me rompa la armonía al alza y me deje una zona de compra. ¿Para qué? Para anticiparme y entender que el precio posiblemente ya no quiere seguir cayendo y quiere empezar a reaccionar al alza a favor de la estructura, sin llegar a mi punto de interés general. Eso es muy sencillo de entender. Por lo tanto, ¿dónde está mi cambio de estructura? Aquí, quiero que lo veáis. Impulso, retroceso, impulso. Fijaros, ese retroceso, impulso. Saca liquidez, rompe estructura. Justamente ahí lo tengo marcado. Ahí lo tengo marcado. Tengo aquí marcado el saque liquidez, tengo aquí marcado el choch, ¿de acuerdo? Y únicamente marcaba mi punto de interés. Esto no sé por qué lo tengo tan grande, ¿vale? Marcaba mi punto de interés, ejecutaba la compra y mínimo, bueno, en este caso me iba a ir por... No me iba a ir por 1.4 porque no me daba lo justo como para ir por 1.4. Entonces dije, ok, me voy únicamente por 1.3. Y ahí está. Y ahí estaba el TP 1.3, ¿de acuerdo? Y así fue prácticamente la entrada del día de ayer. Así está la situación, por suerte se cumplió. Fijaros que el precio únicamente vino retrocediendo fuera de sesión, pero realmente, a ver, no sacó ni en stop loss ni nada. Incluso, mira, fijaros aquí, el día de hoy se hubiese ya dado 1.4. Lo que sí es verdad que al hacer seguramente este retroceso profundo, más de uno se hubiese ido en break-even. Bien, pero es para que quiero que veáis cómo al fin y al cabo el precio respeta la estructura, sin sobrepasarse del stop loss y tal. Pero bueno, al fin y al cabo, así quedó la situación de la operativa de ayer. En el canal de Telegram tendréis pronto a lo largo de la mañana la proyección para el día de hoy. Si no estás en el canal de Telegram, pues bueno, si no me equivoco creo que está en el perfil. Pero si no está, en la cuenta de Instagram en la biografía, ¿de acuerdo? Que es donde vamos a seguir todo este reto desde primera persona. Para ver, pues nada, únicamente ser transparente respecto a este tipo de situaciones, porque mucha gente obviamente el primer factor que le ocurre es que, además de no tener confianza, no sabe con exactitud si esto funciona, si tiene eficacia, si no. Entonces, además de
mostrar la eficacia, también se trata de mostrar la estrategia y ver cuándo se cumple, cuándo no se cumple, qué parámetros se tienen en cuenta, qué no se tienen en cuenta y punto. Por lo tanto, dejo por aquí el vídeo de hoy. Este es el día 4 y 5, contando con que el día 4 perdimos, ¿de acuerdo? Y hoy el día 5 ganamos. Por lo tanto, la cuenta ahora mismo está en 2% profit de todas formas. Pero aún así, vamos a mantener el riesgo adecuado para cada situación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nada, nos vemos en Nueva York. De aquí a un rato habrá la proyección para el día de hoy y nada más.